Nuestro tiempo perfecto de Laura A. López, publicado bajo el seudónimo Lee Eard. Capítulo 27 y 28. Capítulo 27. Pese a que la horrible tos no la dejaba, decidió ir y hablar con el señor M.C. Bean para decirle que se iría a su ciudad natal a cuidar de sus padres enfermos y luego regresaría. Esperaba que lo comprendiera, no trabajaba a diario, sino era una jornalera a quien pagaban por noche. Tocó las puertas del club por la media mañana, esperaba a que le abrieran. Siguió un rato parada con aquellos pies hinchados y cansados hasta que le hicieron pasar. El señor M.C. Bean bebía lo que parecía un café o té para recuperarse de la noche. «Buen día, señor M.C. Bean», saludó con una sonrisa. «Cuando uno de mis empleados viene por la mañana, no es nada bueno. Yo vengo a anunciarle que me retiraré un tiempo para ir a cuidar de mis padres. He recibido una reciente carta donde mi padre cuenta que mi madre ha caído enferma. Él no es tan joven y necesitan que los cuide. ¿Cuánto tiempo cree que estará fuera? Entre 3 y 4 meses, quizá. ¿Jura que volverá? No ha encontrado otro trabajo, supongo. No, señor M.C. Bean. Es solo por motivos familiares. He ahorrado un poco y son 3 o 4 meses los que podré sobrevivir con eso. Está bien, pero regrese pronto. Es el encanto de mis clientes. No hace falta que lo diga, estaré de vuelta muy pronto. Hammond no sabía cómo decirle a Viola que tendría la mejor paga de su vida, pero sería en la fiesta de compromiso del padre de su hijo. Debía hacerlo para cumplir el deseo de Therese. La puerta de despacho se abrió de repente, dando paso a una persona con una capa que la cubría completa. «Señor Richmond», mencionó la dulce voz de una dama. «¿Lady Therese?», preguntó y se levantó de su asiento tras el escritorio para acercarse a ella. Ella retiró la capucha de la capa y dejó entrever su rostro acongojado y lloroso. «¿Usted no me ama, señor Richmond?», atacó sin preámbulo. «La amo, Lady Therese». «Entonces huya conmigo antes del compromiso. No deseo casarme con el duque. También le exijo que deje a esa mujer pianista. Lo de la señorita Viola es algo que usted no comprende». «¿Cómo desea que lo comprenda? Ella es libre y no está encadenada como yo. Entre ella y yo no existe nada». «Vámonos lejos, señor Richmond», rogó y acarició su rostro. «No deje que me despose, se lo suplico». Él pegó su frente a la de Therese, deseó poder decirle que lo haría, pero era un cobarde. «Piense en su futuro. Cúlpeme por soñar en ser una plebeya y no una princesa. No sabe lo que pide, el duque no le hará faltar nada. Puedo dar cuantía de un futuro alentador para usted. Usted también puede darme un buen futuro. No necesito estos vestidos caros que poseo, ni las joyas que ostento. Necesito de usted, de su compañía». Viola llegó y entró por la puerta trasera de la residencia del señor Richmond para comer lo que Lidia preparaba. Estaba malcriada por sus deliciosos postres. «Buen día, Lidia», sonrió Viola tomando uno de los pastelillos recién cocidos que estaban en la ventana. «Deje eso, va a quemarse». «Está bien, ¿y el señor Richmond?» «Está en su despacho. Se encuentra desde ayer atendiendo asuntos, querida». «Iré a verlo». «¿Crees que le molestará si me descalzo? Ya no soporto los pies». «No creo que se enoje». Ella caminó hacia el despacho de Hammond y escuchó una pequeña discusión. «No lo entiende, Lady Therese. Usted es rica y merece vivir tranquila entre los de su clase. Pero usted se codea con los de mi clase. Deje de darme excusas». Gruñó abriendo la puerta, sorprendió a Viola que espiaba. «Buen día», saludó avergonzada a la preciosa mujer rubia que tenía los ojos cubiertos de lágrimas. «Venía para sus lecciones de piano, señor Richmond». Therese dirigió sus ojos a Viola, descalza, y luego a Hammond. «Ha sido un placer, consiga lo que le pedí», ordenó Lady Therese dejándolos solos. «Pase, por favor, señorita Viola», pidió con el rostro afectado por el enfrentamiento con la mujer. «Llegué en mal momento». «Usted llega en el momento justo. Lady Therese me ha pedido que toque en su compromiso». «¿Está seguro de que es solo eso?».
Vino a pedirme que huyera con ella, por segunda vez. Por Dios, señor Richmond, exclamó tomándose el pecho. Eso es amor de verdad. Y por segunda vez le dije que no. No puedo hacerlo, siempre la señalarán y harán sentir mal. Ahora dice que solo necesita de mi afecto, pero ¿qué será de ella cuando no pueda frecuentar sus mismos círculos? Lo tendrá a usted. Tiene el mismo problema que el duque, solo que usted la ama verdaderamente. No la deje ir. ¿Aceptará tocar? Pagará muy bien, intentó desviar la conversación. ¿Cuándo es el compromiso? En casi un mes. Aún estaré con el pequeño en el vientre. Aprovechándome que no se nota, no podrán acusarme de escandalosa. Necesito esas monedas. Entonces puedo confirmar su asistencia. Por supuesto, solo será una noche. ¿Ha venido realmente por las lecciones de piano? En realidad, he dejado el trabajo en el Royal y pasé a saludarlo. Solo justifiqué mi estancia frente a la musa de la pintura. Quédese y la llevaré más tarde a su casa. No hará falta, me quedaré a comer, solo porque la comida de Lidia es mejor que la de Ethel, pero no se lo diga. El señor Richmond, pese a su tristeza, dejó escapar una sonora carcajada, por las ocurrencias de Viola, era una persona de diversión absoluta. Viola compartió el almuerzo con Hammond e incluso se tomó una siesta para luego partir hacia su casa. La llevaré, se invitó Hammond para llevar a Viola hasta su casa. Puedo ir sola, no se moleste. No es molestia. Tomó su sombrero. Señor Richmond, el conde de Exeter ha venido a verlo, comunicó Gilbert. ¿Lo ve? Tiene gente que atender, iré sola, señor Richmond. Solo serán unos minutos, ya le dije que necesita un abogado y no un administrador. No se preocupe, estaré bien, aún falta mucho para el parto. Dicen que las caminatas ayudan para un alumbramiento normal, ya que, para mi mala fortuna, aquí no hay cesáreas y menos epidurals. Solo aguarde. Viola vio a Hammond recibiendo a ese conde, pero decidió irse para no incomodarlo. No tenía ningún apuro en particular, solo quería llegar a su casa. Su tos no la dejó descansar muy bien, no quería pasar la vergüenza de orinarse en casa del señor Richmond y pedir cambio de ropa. En su casa podía orinarse cuanto deseaba, e incluso se le podían escapar algunas que otras flatulencias. El paisaje de la tarde era hermoso, le recordaba a Henry y a aquellos momentos en que se dedicaba a conquistarla y llenarle los oídos de almíbar. La melancolía se apoderó de su caminata mientras su tos se hacía un poco más intensa. Recordaba también que lo esperó cada noche mirando la entrada del Royal, pero nunca apareció. Su corazón estaba lleno de desazón, pero por aquel pequeño inocente que llevaba dentro, debía salir adelante y no perecer ante el engaño. Consiguió mucho en ese tiempo, tenía casi la deuda saldada, unos ahorros y probablemente las tierras que les regalaría a sus cuidadores. «Maldita tos», exclamó y continuó su caminata, rememoró todas sus aventuras y desventuras en aquel lugar. «Lo que me faltaba», gruñó molesta luego de su ataque de tos. Se sentía mojada, era la vergüenza más grande, pero al menos le sucedió en el campo. Después de unos minutos de aquel desagüe de piscina, comenzó a sentir dolores en el vientre y algo que la jalaba hacia el suelo. «Dios bendito», masculló tomando su vientre. «Todavía no es tiempo, ni se te ocurra salir, por favor, aquí no». Podía aún caminar con las molestias, mas sentía que eran cada vez más constantes y que una vez más que tuviera una tos, el niño o lo que fuera, saldría disparado. Inhaló y exhaló. Era todo lo que podía hacer, las contracciones no eran muy fuertes, pero lo peor, no eran los dolores, sino que ella tenía 7 meses de embarazo, su hijo no podía nacer todavía. «Viola, debiste esperar al señor Richmond». «Pero no, una mula tiene más juicio que tú». Se reprochó caminando lo más rápido que podía. Una pequeña vergüenza se olvidaría rápido, no le hubiera molestado al señor Richmond que mojara su carruaje. El camino a casa se le hacía eterno, parecía no llegar. Casi podía asegurar que el paisaje iba de un lado al otro. Por fin, al divisar la casa, en lugar de que las fuerzas la llevaran, se quedó y se arrodilló en el suelo. «Ethel», gritó desesperada para que la ayudara. «Ethel». Miraba a la casa por si salía. No obstante, no había ningún resultado. «Ethel, Ethel». Volvió a vociferar,
pero Frank fue el que cojeando se acercó. Viola, expresó y fue para auxiliarla viéndola en el suelo. El bebé ya viene. Pero si todavía no es hora. Pues hay que decírselo a él. Gimió dolorida, mientras Frank la tomaba en sus brazos para llevarla hasta la casa. No era muy veloz por su edad y su cojera, el pobre casi perdió la pierna, por eso no habían cosechado. Estuvo a poco de tirar la puerta de la casa con una valiente patada que asustó a Ethel. ¿Qué te sucede, Frank? Viola va a parir, mujer, y tú eres sorda. Pero si no es tiempo. Ya oíste, pequeño, no es tiempo. Sin embargo, creo que rompí bolsa y por eso el dolor es más fuerte. Frank, sube a la carreta, ve por Lord Glamorgan y su esposa para que llamen al doctor, yo acompaño a Viola. La dejó en la cama y aquellos bueyes casi se convirtieron en caballos. En la residencia del conde, tomaron la noticia con total sorpresa, la criatura se adelantó y era peligroso. Mientras Irene iba a caballo, llevando un montón de ropas para quien sería el pupilo de ambos por falta de padre, Rupert se dirigía veloz para buscar al doctor Sinclair y a una partera para que atendieran la llegada de su sobrino. Ethel le colocó un camisón limpio a Viola, todo debía estar higienizado. Calentó el agua, buscó las toallas y dejó todo presto para el parto. Viola tenía los ojos blancos por el dolor, esperando más de 2 horas a la llegada de la gente, el sudor y la tos no ayudaban. ¿Por qué no viene el maldito doctor?, exclamó, dolorida. Viola, no es bueno maldecir, agregó Irene con dulzura. Cuando te toque parir, perderás el aire puritano y sé que dirás más groserías que yo en un solo minuto. Dijo y luego gritó de dolor. Las contracciones eran cada vez peores. Ethel se asomó a la entrepierna de Viola, pero aún no se veía nada. Bien, es un poco temprano para parir, señorita, habló el doctor y entró a la habitación junto a la partera. Bajó su enorme maletín y se remangó la camisa. Agua y toallas, pidió el hombre. Señorita Alley, abra las piernas. Vamos a verificar cómo va el trabajo. Tuvo que obedecer dejando que la partera casi la atravesara con el brazo. No fue una mala experiencia cuando le abría las piernas a Henry, pero el karma era muy malo y le restregaba en la cara que abrirla era algo malo y vergonzoso. Todavía falta mucho, anunció la partera limpiando su mano. No puede ser. Debemos ser pacientes hasta que sus dolores aumenten más. ¿Más? Mucho más. Viola lanzó la cabeza atrás y se retorció por 6 horas más. Entre su tos, el dolor en la espalda y el vientre no sabía cuál era peor. Afuera, el señor Richmond llegó, estaba con Frank y Rupert esperando las noticias del niño. Estoy exhausta, mencionó Viola casi desfalleciendo. La partera volvió a probar la dilatación. Es el momento, informó. Acerque la palangana y coloque la toalla por debajo de ella, señora Beecher. Pero la fiebre no ha retrocedido, le recordó Irene mientras sostenía la temblorosa mano de Viola. Debemos sacar al niño. Su fiebre se debe a la infección que contrajo. La trataremos después, declaró el doctor. Pues sáquelo ya. Gruñó y se contorsionó de dolor. Entonces empiece a pujar, ordenó la mujer. Espere, ¿mi bebé corre algún peligro? Es prematuro, esperemos que sobreviva. Mientras sus pensamientos se hacían poco coherentes por el dolor y el delirio de la fiebre, solo deseaba una cosa, que su pequeño sobreviviera. Capítulo 28. No puedo. Manifestó agotada. Estaba a un paso de morir, solo sentía dolor y más dolor. Solo un esfuerzo más, será el último que le pediré, indicó la partera. Lo dijo tantas veces que ya no le creo. Puje o la criatura se asfixiará. Debe estar sufriendo. Eso alertó a Viola, que cogió fuerzas de donde no sabía que podía adquirir y pujó con brío hasta que la criatura cayó en las manos de la mujer y dejó de sentir dolor, al igual que perdió la consciencia. ¿Viola?, preguntó Ethel al sentir que su agarre se aflojó por completo. Doctor, Viola está inconsciente. La partera limpió a la criatura, que comenzó a llorar. Entretanto, el doctor se acercó a verificar el estado de salud de la parturienta. ¿Cómo se encuentra? Atenderé a la madre, avisó mientras la partera entregaba el niño a Irene, que salía con el montón de mantas envolviendo a la criatura.
Abrió la puerta y los 3 hombres se acercaron a mirar. ¿Qué fue?, preguntó Frank. Es un precioso niño, anunció Irene besando la cabeza llena de pelos del bebé. Un Beaufort. Se alegró Rupert inflando el pecho, orgulloso de que podrá hacerse cargo de un pequeño caballero. Acaba de nacer y ya se parece al duque, mencionó risueño Hammond. Irene retiró la mantita que le cubría el rostro. Frank y Rupert vieron al niño con detenimiento. Ya parece estreñido, opinó Frank negando con la cabeza, es sin duda hijo del duque. Oh, mi pobre niñito. Lo mimó Irene. ¿Y la señorita Viola?, consultó Hammond. Está siendo atendida por el doctor, se desmayó después del parto. En la habitación, habían higienizado a Viola y procuraron bajarle la fiebre. ¿La fiebre de qué es, doctor?, indagó Ethel, preocupada, y secó los cabellos mojados de la frente de Viola. Puede ser pulmonía, señora Beecher. Por favor, doctor, no deje que muera como mi hija, pidió y besó la frente de Viola. La situación de esta joven es más difícil, acaba de parir. Está muy débil para enfrentar una enfermedad. Debe vivir por el pequeño. Más bien, creo que deberían buscar al padre, aconsejó poco optimista. ¿Y mi bebé?, mencionó Viola y abrió los ojos. Voy por él. ¿Qué fue, Ethel? Un precioso niño, comunicó abriendo la puerta para buscarlo. Sonrió débil, pero llena de felicidad, estaba vivo y era un varón, de seguro parecido a su padre o quizás a sus abuelos Alley. El nombre todavía no lo pensó, pero podría llamarlo como a su padre, que tanto la consintió por sobre a su hermano. Viola despertó y quiere ver al pequeño, anunció Ethel. Irene y ella entraron para que pudiera verlo. Podía ver sus cabellos mientras se acercaba Irene con su hijo en brazos. Su corazón latía frenético por verlo. Aquí está tu precioso niño, Viola. Felicitaciones. Le entregó Irene a su pequeño. Sintió como sus entrañas se removían de los nervios, era un pequeño parecido a Henry, con el ceño fruncido y no lloraba. Estaba dormido y con el rostro serio. Kenneth, lo llamó, besó su frente y lloró sobre él. Eres lo más bello que he visto. Se sentía tan contenta, al igual que desfallecía del cansancio y la fiebre. No podía ver el color de los ojos de Kenneth, pero el cabello era suyo, rubio, no tan claro. Los labios finos evidenciaban la parentela Beaufort, pero podía obviarlo por amor a su retoño hermoso. El pequeño hizo una mueca y comenzó su llanto. Pensé que serías más pequeño teniendo tan poco tiempo. Lo besó y sonrió. Prueba a darle el pecho, querida, recomendó Ethel para callar a Kenneth. Ella se abrió el camisón y se dispuso a intentar meterle el pezón en la boca. El pequeño lo tomó tan rápido solo al sentir el contacto. Una mueca de dolor se apoderó de Viola al sentir que le arrancaría el corazón por el pecho, literalmente. Solo podía observarlo, era un pequeño angelito, lleno de inocencia y era suyo. El niño hambriento no tenía la mínima intención de dejar a su madre, que se desfallecía de vuelta. Señorita Alley, la llamó el médico para que no se quedara inconsciente. ¿Debo hacerle algunas recomendaciones? Las que guste, dijo, confundida. No sabía quién le hablaba, solo lo escuchaba. Entregue al niño para que la señora Beecher y la condesa lo atiendan, usted descanse. Tiene un cuadro de probable pulmonía y no querrá contagiar al pequeño. Eso pareció ser digno de su atención. Irene, llévate a Kenneth a tu casa, no quiero que enferme, es prematuro y... Lo haré, te lo traeré a diario hasta que mejores. Hay que buscarle una nodriza, recomendó el doctor. Usted, señora Beecher, la atenderá y cuidará de ella, vendré a verla cada vez que lo necesite. Dejaré indicaciones precisas, si queremos que la madre viva, debemos tomar los recaudos. Viola ya no besó a Kenneth, solo acarició sus cabellos cuando lo entregó a Irene. Sabía que estaría bien cuidado con ella y Rupert, eran sus parientes. Mañana te veré, Kenneth, sé un buen niño y entrega sonrisas, indicó cerrando los ojos. Rupert entró a la habitación y se acercó a Irene que tenía al pequeño. Ve por el carruaje, debemos buscar una nodriza, Viola me pidió que lo llevara a casa. Extrañado por aquellas instrucciones, se acercó a Viola, que estaba en la cama durmiendo y tocó su frente. Está ardiendo, en fiebre.
El doctor no es muy optimista con respecto a que sobreviva por acabar de parir, comentó Ethel. Entonces Henry debe saber sobre su hijo. Esperaremos a ver si mejora Viola. Por el momento, Kenneth es nuestra prioridad, soltó Irene. Iré por el cochero y también al pueblo a buscar alguna mujer que lo amamante. Rupert envió al carruaje para que recogiera a su esposa y a su sobrino para llevarlos a su casa. Consiguió la nodriza con mucho esfuerzo, era la única que había perdido recientemente a su hijo y podía dar leche a Kenneth. En la casa, tenían varias habitaciones y una en especial preparada para él. Tenía una cuna, cortinas blancas muy gruesas, muebles con ropas y un sillón para amamantar. La nodriza se sentó en él y tomó al pequeño que se había prendido como una pequeña sanguijuela al seno de la mujer. Irene verificó que todo estuviera bien. Deseaba pronto poder concebir hijos con Rupert, tenían varios meses intentando y nada sucedía. Cada menstruación era una frustración más, mentalmente se sentía presionada por la idea de concebir un Beaufort que pudiera continuar como Henry y su esposo. La duquesa, encarecida, le pidió que tuvieran hijos pronto. Rupert era muy apreciado por ella y estaba al pendiente de que el matrimonio de ellos fuera ideal. Después que estuviera satisfecho, soltó el pezón y se entregó al sueño. Irene lo dejó en la cuna bajo el cuidado de la mujer que llevó. Tenemos carta, Irene. ¿De quién? De Henry, ha vuelto a Inglaterra. Su compromiso será en unas semanas. Esperemos que no nos haga una visita. ¿Cómo explicaremos lo de Kenneth? Es una buena pregunta. Después de haber luchado con sus demonios por horas, ahí estaba él, parado frente al Royal para ver a Viola. Ansiaba verla, tan solo necesitaba ver que estaba ahí, apreciar su belleza, su simpleza. Añoraba que lo recibiera con los brazos abiertos como antes lo hacía. Se decidió a pasar la puerta. Miró en dirección al piano que estaba cubierto, Viola no tocaría esa noche. Excelencia, saludó el señor M.C. Bean. No lo vemos por aquí desde hace mucho. Estuve atendiendo asuntos urgentes en Escocia por varios meses. ¿Y la señorita Alley? El hombre suspiró y miró hacia aquel piano sin dueño. La señorita Alley vino esta mañana a decirme que se iría a cuidar de sus padres unos meses. ¿Cuánto? Unos 3 o 4 meses. Al regresar, ella lo encontraría casado con Lady Therese. Cada vez que recordaba que en unos 2 meses sería un hombre casado, comparaba a Viola con Therese. Su prometida no tenía gracia para él, no hablaba demasiado, por lo que no sabía si tenía un poco de inteligencia bajo esa rubia cabellera. En cambio, Viola era perfecta. Inteligente, vivaz, coqueta, apreciaba el arte tal y como él lo hacía. Sabía que sería infeliz con su esposa y Viola no lo aceptaría de amante. ¿Cómo poder tenerla sin incumplir con sus obligaciones ducales y sin decepcionar a su madre? Solo tenerla de amante era la solución. Tal y como la enamoró en un primer momento, volvería a hacerlo. Gracias, señor M.C. Bean. Inclinó la cabeza y se retiró a su casa. No quería permanecer en aquel lugar sin sentido alguno, solo la quería a ella. Su mente era un cúmulo de pensamientos desde que volvió. Pensó en proponerle un trato ventajoso a Lady Therese para que se casaran y tuvieran una buena relación. La sociedad vería con buenos ojos la relación cordial de esposos. También pensó en abandonarlo todo por amor a Viola, pero eso mataría a su pobre madre. Era lo único que lo detenía para poder estar al lado de su fantasiosa amante. Por la mañana, se encontró desayunando solo, hasta que su madre, lista para salir, se sentó a su lado. ¿Va a salir, madre?, preguntó Henry para hacerle conversación. Iré de visita a la residencia de Rupert e Irene, quiero ser la primera en enterarme si están en la dulce espera. Se ajustó los guantes a las manos. ¿Ha presionado a Rupert? A Lady Irene, en realidad. Es responsabilidad suya quedar embarazada lo más pronto posible. Ya van demasiados meses y no han concebido. Usted debe estar menguando la libido en la esposa de Rupert, madre. Sería bueno que se ubique, recomendó, molesto. Quiero que esta familia crezca, Henry, y si espero a que tú lo hagas, moriré y no veré a ningún Beaufort. Me casaré en 2 meses, madre. Deje en paz a Rupert. Seguiré insistiendo. La sangre nueva siempre es una redención. Adoro a los niños y al hijo de Rupert lo querré como si fuera mi nieto, mientras espero que tú me des uno de mi sangre.
¿Me acompañarás? No pienso cargar a Rupert con mi presencia, con usted será suficiente su calvario, respondió desinteresado. Ay, querido. ¿Qué te hizo esa mujer? Probablemente me abrió los ojos, es una pena que deba volver a cerrarlos. Que tenga un buen día, madre, la despidió y bebió un zumo de frutas. La duquesa, ofendida por ser corrida de la vista de su hijo, se dirigió a su carruaje para emprender la ida a casa de Rupert, al menos aquel joven nunca causaba problemas. En casa de los condes, Kenneth despertó a todos con su inconsolable llanto. «Kenny, no llores, eres un hombre», murmuró Irene al cargarlo. «Ya sé por qué lloras, hueles a algo muy feo». «Traiga, milady, lo cambiaré y alimentaré», pidió la nodriza quitándole al pequeño. Estaba encantada ocupándose del pequeño llorón. Deseaba poder cumplir con Rupert y darle muchos hijos como habían soñado. Una doncella llevó agua tibia y encendió la chimenea para higienizar al bebé en un clima propicio. Iría limpio para visitar a su madre. Rupert, muy curioso, entró para observar cómo las criadas e Irene bañaban a su sobrino. Es un caballero afortunado con tantas damas atendiéndolo. Las sorprendió. Si vieras que es un ángel. Lo abrazó Irene. Lástima que, en lugar de cantar, llore tan fuerte. Le hace falta su madre, estoy segura. Contigo al lado no le hace falta nadie, serás una madre excelente cuando Dios decida enviarnos alguna bendición, la consoló. Sabía que Irene se sentía culpable por no poder embarazarse aún. Ya que era un Beaufort, la presión por un heredero era mayor. Cuando era un simple capataz, que tuviera o no un hijo, era algo sin importancia. Limpio y oloroso, Rupert se llevó a Kenneth a pasear hacia la sala. El pequeño se llevaba la manito a la boca con mucha frecuencia. Era muy hambriento. «Disculpe, milord», interrumpió una doncella. «La duquesa está aquí». «Hágala pasar», pidió, se llevó a Kenneth para dejarlo con alguien y que lo ocultaran. «¿Qué sucede, querido?», preguntó Irene después que su esposo le colocara el niño en los brazos sin previo aviso. «La duquesa ha venido, escóndelo», ordenó en voz baja, casi en un tenue susurro, «yo la atenderé y luego ven conmigo». «Claro». Rupert volvió a la sala y vio a la duquesa parada, esperándolo. «Rupert, querido». Lo abrazó. «Milady, ¿cómo está?» «Contenta de verte, ¿y la condesa?» «Está». El llanto del bebé se volvió a extender por la casa con gran eco. ¿Es eso lo que me imagino? Se emocionó casi corriendo hacia el lugar de donde venía el sonido. La nodriza intentaba callar a Kenneth, pero fue muy tarde cuando logró callarlo. La duquesa vio al niño. ¿Es hijo de ustedes y no nos han comunicado su nacimiento? No, milady, respondió Irene. Entonces, ¿de quién es este niño? Se acercó a la nodriza para observar más de cerca al pequeño. Se parece a Duncan cuando nació, recordó enternecida. El corazón de Irene se aceleró. Debía decir alguna cosa, ella no mentía, pero ¿qué haría? Es el hijo de una criada. Ella está muy enferma y nos ha pedido cuidar de él hasta que se recuperara, explicó Irene, sintió que el infierno ya tenía un lugar para ella por mentirosa. Oh, pobrecillo. Expresó tocando los ondulados cabellos de Kenneth. Quiero cargarlo. Rupert e Irene sonrieron nerviosos. No dudaron en asentir. Le pondrían en sus brazos a su nieto bastardo.